Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Para debatir cuál es el rumbo, buscamos alternativas, escuchamos todas las voces. Estás en La Encrucijada. Periodismo para entender el presente y pensar el futuro, con la conducción de Leonardo Godoy. Buenas noches, 9 en punto, empieza La Encrucijada y yo no soy Leonardo Godoy, que esta semana nos dejó a cargo del programa, esta encrucijada que él también lleva todos los jueves. Y a la primera que quiero saludar es a Micaela en la operación y agradecerle también por la paciencia, por bancar todos estos cambios y nuevas voces. Y está junto a mí, porque los que están viéndolo ya lo deben estar viendo en imagen, Gastón Intelizano, criminalista, perito forense y además escritor. Ya vamos a hablar con Gastón de todo lo que nos convoca, pero ya te saludo. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Que nos hizo también el favorazo de salir del trabajo y venirse directo al estudio para poder hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, ya vamos a ir directamente al grano, a empezar a charlar sobre el gran tema que va a tener el día de hoy y que tiene que ver con los muertos, pero también tiene que ver con los vivos. Y eso ya lo vamos a ver cuando llegue el que va a ser el segundo invitado de esta noche. Gastón, ya tu laburo es interesante. Digo, vos le decís a alguien, soy perito, soy forense, y el abanico de cosas que se hablan en la cabeza es inmenso. Te debe pasar todo el tiempo, no solo con periodistas o gente de tu ambiente en particular. A todo el mundo le llama la atención lo que haces. Sí. Me pasa que si voy a una fiesta y por ahí no tengo ganas de charlar, digo, trabajo en el Poder Judicial. No especifico. Ahora sí, por ahí, porque sé, por esto que vos decís, pues me pasó varias veces de estar en un cumpleaños, en una reunión, lo que sea, y vos qué hacés, viste que uno empieza como a preguntar y qué sé yo, y cuando digo soy forense es como... Tal cual, la atención va toda a vos. Y además es una profesión que te tiene que gustar y vos la elegiste de muy joven. Si no me equivoco, ya con 20 años un poco empezaste a perfilar el Gastón de hoy. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el primer síntoma? Lo primero que empezaste a sentir que dijiste, che, acá hay algo. Y hay algo que además me mueve. Y te diría en la adolescencia, porque yo estaba estudiando, o sea, todavía estaba en el secundario. Y es más, yo te diría hasta más atrás todavía, en la infancia, porque viene todo esto de esa cosa de querer trabajar en un laboratorio. Yo desde chico, creo que a vos te lo había contado, que en mi colegio primario teníamos un laboratorio muy lindo, muy completo, ¿viste? Era como todo un ala del colegio. Y del momento, de la primera vez que entré ahí y que estuve en contacto con eso, ¿viste cuando decís, me imagino como, este es mi medio ambiente? Eso después fue como mutando hasta encontrar, por ahí todo esto que tiene que ver con, en la adolescencia me empezó a gustar mucho todo lo que tenía que ver con el FBI. Claro. Como que este año recién pude ir a Washington y pude ir al FBI, que fue un sueño cumplido. Bueno, en un ratito te voy a preguntar de eso porque todos lo vimos en la película. Yo quiero que me digas de primera mano cómo es el FBI, pero ya vamos a llegar hasta ahí. Y bueno, y ahí se unió esta cosa del laboratorio con toda esta cosa policial. Y en una charla con un tío mío, yo tengo varios tíos que están en fuerzas de seguridad, sobre todo en Policía Federal. Y yo le digo a mi tío, en ese momento no estaba todavía ni CSI, ni... Ya medio que te estoy tirando la edad que tengo. No, pero está muy bien, igual yo joven. Pero bueno, en ese tiempo no estaban todavía estas series que por ahí, gracias a esas series, como que el común de la gente ya sabe que es un perito, que es un forense, que es una autopsia, o sea, se entendieron un montón de términos que hasta ese momento nadie por ahí, porque no estaba en el conocimiento, en el saber, ¿no?, público, general,
Y bueno, y entonces yo le pregunto a mi tío, le digo, ¿quiénes son los que van al lugar del hecho, los que levantan la... Pues me acuerdo de haber visto El silencio de los inocentes, Claro. y que fue una de las películas así como que me marcó. Y yo dije, quiero hacer eso, pero ¿qué tengo que estudiar para hacer eso? Y ahí mi tío me dice, y los que hacen ese trabajo son los criminalistas, que hasta ese momento era una palabra totalmente desconocida para mí, Claro. y creo que para el público en general, porque ya te digo, cuando yo decía estudio criminalística, la gente me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Policía? ¿Abogado? O sea, no estaba Claro. todavía esa idea de qué era o qué es lo que hace un criminalista. Es que tu laburo es enorme porque va desde escena del crimen hasta muestras, pasa por el laboratorio y también lo que uno podría considerar o decir lo más crudo, ¿no? Digo, tratar con muertos. ¿Cómo es decirle a, no sé, a tu familia, en tu caso mamá, mira, me gusta esto? Mis viejos ya desde, como es algo que desde chico ya lo traigo, están como... Lo veían venir, se lo sí. vieron venir, lo fuiste de a poquito... fueron viendo que ibas para ahí. Vieron todo el avance, o sea, desde que era lo que era un interrogante, de empezar a averiguar sobre esto, de empezar a estudiar, de recibirme y después, bueno, de empezar a trabajar en esto. Uh-huh. ¿Te costó, por lo que vos me decís, algo muy progresivo, que empieza en la adolescencia hasta lo que sos hoy? Sí. Pero digo, debe ser una cuestión movilizante para muchos, enfrentarse a un cadáver, enfrentarse a todas las emociones que muchas veces deben rodear a una muerte y que a vos, de alguna forma, de rebote, te pueden llegar a golpear. Y en este caso, también introduzco la pregunta. Hoy, para tu laburo, ¿es más difícil lidiar con los muertos o con los vivos? Y sí, respondiendo a la primera parte de la pregunta, sí, hay, digamos, todo esto de como ir avanzando. Yo, o sea, tuve que pasar por situaciones en las que dije, bueno, sí, como por ejemplo, la primera vez que uno de mis tíos me consigue para ir a policía científica, ¿no? Yo quería, ya cuando estaba estudiando, que estaba en primer año, como la universidad en la que yo estudiaba, la Universidad Católica de Salta, tenía convenio con Gendarmería Nacional, entonces nosotros hacíamos las prácticas en lo que era el predio de Gendarmería, en Policía Científica de Gendarmería. Pero yo le digo a mi tío, quiero ver cómo también trabaja la Policía Federal, cómo trabaja la Policía de la provincia, si están todos unidos, digamos, cómo es el laburo, si es como lo que uno ve en las películas, claro. Que ya te digo, hasta ese momento no es que había mucho para comparar, pero bueno, yo quería ver si era tal cual como se veía, y mi tío me consigue para ir a conocer el edificio de Policía Científica. Lo que iba a ser una visita una tarde terminaron siendo 5 años de yo yendo todos los fines de semana a cubrir una guardia con ellos, pues ellos vieron el interés que tenía yo y me dijeron, ¿querés seguir viniendo? Obviamente que esto era ad honorem, claro. Pero para mí fue, imagínate, un montón. O sea, lo que por ahí mis compañeros de la facultad lo veían en libros, en videos, claro. Yo lo estaba viendo ahí, pasar la primera vez por debajo de la cinta, un aprendizaje de primera mano que además es invaluable. Y no lo totalmente. sé, no sé si vos te ha pasado también de verte en otra persona, en algún joven que en todos estos años se te han acercado y vos has visto un pequeño bastón de alguien interesándose por este rubro y también le has abierto esa puerta. Sí. ¿Te has dado ese gusto de informalmente? Porque entiendo que lo que me estás contando es que vos con 20 años cuando empezás, ellos te dejan entrar, estabas ahí, obviamente, seguramente confiaron también en que a pesar de tu juventud podías hacer bien las cosas y tenías mucho que aprender, pero ¿te pasó vos también de ponerte en ese rol, de enseñarle? Sí. De hecho, yo, viste, soy docente. Hace 3 años empecé, digamos, en la parte docente, que fue como una cosa incidental, porque un amigo, me acuerdo que él sí era profesor, tuvo un problema, no pudo ir a una clase, me dijo, ¿te animás a cubrirme en esa clase? Claro. Y ahí, otra vez, lo que fue una clase, que por ahí iba a ser una clase, después yo de profesor suplente pasé a profesor titular y después pasé a coordinador de la carrera. Claro. Y ahí ves también, ahí yo como que me reconozco en mis alumnos, que siempre ves 1 o 2 que decís, estos tienen... Claro. Tienen lo que hay que tener para, o sea, como le ves el potencial, y obviamente son siempre los que yo tengo en cuenta, que si surge una pasantía, que si surge una posibilidad y demás, obviamente son los que yo elijo porque veo que estudian, que tienen el interés, que tienen ganas de seguir preparándose. Esto es como que
todo el tiempo te tenés que estar preparando. De hecho, yo estoy haciendo una diplomatura ahora, porque todo el tiempo tenés que especializarte y mejorarte, o sea, siempre hay cosas para aprender, hay nuevos métodos, hay nuevas tecnologías, entonces como que uno todo el tiempo se está perfeccionando, porque el crimen también cambia, entonces uno atrás tiene que ir, cómo ahora está todo el tema del cibercrimen, o sea, se abrió todo un abanico con las nuevas tecnologías que hasta este momento no era como cuando fue lo del ADN, o sea, son como revoluciones. Seguro, es un mundo enorme que además se sigue ampliando constantemente. Uno, simplemente con pensar, le vienen palabras a la cabeza, hay que tener nociones de balística, de ADN, de muestras, de cuerpo humano, de anatomía. Son muchísimas las cosas que tu laburo conjuga y que se vienen a la cabeza. Entonces, claro, no solo se vuelve interesante, sino que uno puede estar hablando horas y horas de todas las ramas que tiene. Pero en tu caso particular, además, hubo un quiebre, ¿no? Un desdoblamiento dentro de lo mismo y no dentro de lo mismo, porque además vos en algún momento dijiste, quiero lanzarme a escribir novelas policiales, pero claro, con alguien como yo como protagonista, de alguna forma, imagino habrá sido lo que te planteaste, y ahí nace Santiago Soler. Sí. Contame quién es Santiago Soler. Y Santiago Soler es el protagonista de mis novelas, hasta ahora son 5, hay una 6ª ahí en producción que me está llevando bastante tiempo por el hecho de esto, ¿no? Que te decía, entre trabajo, docencia, la diplomatura, o sea, el tiempo que por ahí me queda para escribir es muy poco, y a veces por ahí ese poco tiempo que tengo, no sé, quiero ver una serie en Netflix, también como, pero bueno, me está llevando por ahí. Yo venía escribiendo una novela por año. Mirá. ¿Sí? Salía como una... igual está como muy fresquito todavía lo de Elemental. Claro. Este libro que es de divulgación científica, que no es novela. Claro, que ahí venís como a cortar con la novela y a meterte ya específicamente en lo tuyo a partir de un pedido del siglo XXI. Es tu última publicación. Mencionémosla, así también, hablamos de ese libro que acaba de salir y entiendo también está yendo muy bien. Sí, por suerte sí, porque por esto que vos decís, que ese interés que hay en la gente de saber, y justamente... ese era el fin, o sea, la colección se caracteriza por eso, ¿viste? Es tomar un tema, y un tema que por ahí a veces es complicado. Me pasó de ser lector de la colección y leer sobre física cuántica, sobre, no sé, sobre tipos de cáncer, sobre la sangre, hay un tomo que es sobre la sangre, y es ese tema difícil, complicado, llevarlo a un lenguaje que lo pueda entender todo el mundo, ¿sí? Esa es como la idea de la colección Ciencia que Ladra. Claro. Y bueno, y no había nada escrito sobre ciencia forense y digo, bueno, ¿por qué no? Y irrumpir ahí en la no ficción. Claro. Y o sea, había que hacerlo. Mi idea no era hacer un manual de criminalística, ¿no? Sino, por eso le incluí esto de que cuando lo lees por ahí hay pasajes de novelas, de películas, de series, recomiendo también series, películas, lecturas. Es o sea, hasta una guía de contenido para ver, digo. Claro, como todos por ahí accedemos a esos temas a través de un documental, una serie, una novela, me parecía que estaba bueno, o sea, bueno, que lo que me pareció que estaba bueno era destacar estos programas, autores y demás, que hablan de la ciencia forense como, o sea, lo más cercano a la realidad. Seguro, y qué bueno tener a alguien que venga de la mano de alguien que todos los días trabaja de esto, que sea el que recomiende. Porque uno cuando ve una serie, una película, sea de la rama que sea, de algo que uno no maneja o que toca de oído o que sabe que existe o que se entera por ese mismo contenido que existe, dice, bueno, pará, ¿hasta dónde esto es verdad? ¿Hasta dónde es así y hasta dónde no? ¿Hasta dónde existe ese laboratorio y hasta dónde no? Y vamos a seguir, pero mira, son y cuarto y yo separé cada 15 minutos, vamos a poner una canción. Y aprovecho a contar que te pedí a vos que elijas 2 de los 4 temas que van a atravesar este programa. Y el primero que elegiste, uno de los que elegiste fue It's a Sin de Pet Shop Boys. No me sale la palabra. Y te pedí también que me digas por qué. ¿Por qué elegiste este tema? Y ya presentámelo y vamos a terminar este primer bloque con ese tema para seguir hablando. Y adelanto, para el bloque que viene, que voy a hacer esta pregunta que me vengo aguantando desde el comienzo del programa de cómo es realmente el FBI. Pero contame antes por qué It's a Sin de Pet Shop Boys.
primero porque es un temazo, es un clásico, y después por toda la historia que está atrás. O sea, habla como mucho el tema de la culpa, de crecer con la culpa, porque cuando le preguntaron el significado de la letra, Neil Tennant, que es la voz de Pet Shop Boys, dijo, fue lo que fue para mí crecer en una educación muy religiosa, ¿sí? Y hoy en día que está tan cuestionado el tema de las religiones y hasta dónde y demás, me pareció que era, más allá de ser un temazo, tiene como todo un trasfondo re importante. Excelente. Bueno, así que bueno, a me escucharlo. doy el gusto Bueno, con la palabra pecado en el título Ya está. y esta explicación, creo que no hace falta más. Vamos a escuchar el tema y seguimos hablando en el bloque. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is launching. When I look back upon my life, it's always with a sense of shame. I've always been the one to blame. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. At school they taught me how to be so pure in thought and word and deed. They didn't quite succeed. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. Father, forgive me. I tried not to do it. Turned over a new leaf, then tore right through it. Whatever you taught me, I didn't believe it. Father, you fought me, 'cause I didn't care, and I still don't understand. So I look back upon my life, forever with a sense of shame. I've always been the one to blame. Bueno, ahí escuchamos Pet Shop Boys, temazo. Mientras lo escuchábamos íbamos hablando de lo icónico de este tema, ni hablar cuando hay alguien que sabe esto que contás vos, ¿no? La historia detrás, qué dijo el cantante, porque uno ya lo escucha distinto, por más que lo haya escuchado toda la vida. Pero te corté cuando veníamos hablando de quién era Santiago Soler. Hablamos también de Elemental, mi querida Ciencia Forense, tu último libro que un poco viene a salirse, a pisar afuera de lo que es la saga de Soler, pero que sigue presente, porque entiendo, estás escribiendo un nuevo libro de esa saga. Sí, le di como un respiro, le di unos días a Soler, pero sí, ahí está ya con otro caso en Mar del Plata. Mirá, Vuelvo claro. a Mar del Plata, que a propósito mañana me estoy yendo a Mar del Plata para presentar Elemental, mi querida Ciencia Mirá Forense, en vos. la Feria del Libro Qué lindo. de Mar del Plata, y aprovecho para recorrer y demás, porque como las novelas pasan en Mar del Plata, me lleva a esto que cada tanto tengo que ir,
porque me gusta esto de recorrer los lugares que describo y demás, y los escenarios donde pasan las novelas. Y bueno, Soler empieza siendo como una... Muchos de los que me conocen me dicen, pero Soler sos vos, porque tiene cosas de mí. Con el tiempo traté de que se vaya como separando a mí, que tenga su propia personalidad. Creo que ya hoy en día lo logré eso, como que la gente ya no me asocia tanto como con él. Pero bueno, es un licenciado en criminalística, tiene más o menos mi edad, el libro está escrito en primera persona, entonces como es muy difícil no caer en cosas personales por ahí. Claro. ¿Sí? Y además con tanta realidad todos los días, casi que queda poco espacio para la ficción, porque todo tu laburo del día a día te debe ayudar un montón a pensar, a buscar cosas que después seguramente, imagino, volcás en los libros y no solo te facilitan la tarea, sino que además lo hacen más verídico, hacen que eso tenga un peso que da la realidad, que quizás otros autores, el que toca de oído, el que miró la serie, el que hasta leyó los libros, no la tiene. Sí. Bueno, esa es por ahí, yo siempre digo, es como mi caballito de batalla, ¿no? De decir, bueno, soy un autor de policiales, pero que está en ese mundo. Por eso siempre digo, esta es por ahí una frase que se la tomé a Patricia Cornwell, que es como la creadora del policial forense, que ella dice, siempre usa una frase que dice, me gusta escribir sobre el mundo en que vivo. Claro. Y de alguna forma como que yo lo puedo también llevar, digamos, a mi propia literatura, porque escribo sobre el mundo, si bien no escribo sobre crímenes que yo haya... O sea, los crímenes que aparecen en las novelas no son crímenes reales, no son crímenes que pasaron, no son crímenes... Puedo llegar a tomar algún detalle que me llamó la atención y demás. Por ahí lo que más yo exploto es esto de conocer el detrás de escena. ¿Qué pasa en una guardia de una morgue? ¿Qué pasa en un laboratorio? Por estos años que yo estuve haciendo las pasantías. Que si no estás ahí no lo sabés, no hay forma. Y podés, como decís vos, podés preguntar. A mí me pasa que por ahí hay temas que me superan y tengo que consultarlos. Me acuerdo cuando escribí mi tercera novela, Error de Cálculo. Había ahí todo un tema de una investigación de una casa incendiada. Y por ahí eso me superaba y tuve que consultarlo con gente que se dedica a estudiar incendios. Estuve con la gente de los bomberos de Miramar, que ellos me llevaron a una escena que hubo un incendio. Pero bueno, de alguna forma como que siempre sigo estando en este lugar al que pertenezco, ¿no? Al que pertenezco por haber estudiado esto, por estar trabajando de esto. Seguro. Y que siempre digo, me da ese pequeño plus. Pequeño plus de conocer. Por ahí cualquier persona puede escribir un policial y un muy buen policial, siempre que tenga esto de poder hacer de tener a alguien a quien preguntarle, un consultor y demás, pero siempre como estar ahí en el lugar te da como un plus que para mí es invaluable. O sea, con esto de que me lleven los bomberos a una casa que se había incendiado y ver cómo ellos, desde cómo entran, qué hacen primero, cómo toman las muestras. Eso si yo lo tendría que imaginar o quedarme solo lo que leo en un libro, hay en el medio un montón que se pierde, un montón de sensaciones, de entrar, o sea, los olores que sentís, el agua chorreando porque primero vinieron los bomberos. Hay un montón de cosas que las podés después trasladar a la novela, que si no estás ahí, está en los escritores está esto de el defensor de escribir como con la verosimilitud al 100%, y está el que te dice, bueno, yo me tomo unas licencias literarias. Claro, y esto... Y está bien también, o sea, son formas de... A mí me parece que en la novela policial, como es tan... O sea, tenés que darle tantas herramientas al lector para que se pueda poner en ese lugar, entonces vos primero te tenés que poner en ese lugar como escritor. Claro. Y esta posibilidad de estar en estos lugares donde no todos pueden estar, voy a sacar mi parte más seriéfila, filmófila, y me voy a ir directamente a esto que anticipamos antes del tema. Quiero que me digas cómo es el FBI. Están con la campera azul, el FBI en el amarillo en la espalda, te vendaron los ojos para llegar. Yo quiero que me cuentes dónde está y cómo es la oficina del FBI. Sí, bueno,
vos tenés los dos lugares icónicos del FBI, que son el departamento central, vamos a decir, que es el que está en Washington, y muy cerca de ahí, en Cuántico, está la Academia, que es otra que solemos ver en películas y series, que son los dos lugares. Después el FBI, como es una policía federal, tiene oficinas regionales, pero como lo que siempre vemos en las películas son el de la sede central de Washington, el edificio Hoover, y la Academia del FBI. Claro. Yo fui a Washington, a Cuántico no pude ir porque, primero por el tema COVID, Claro. y después porque ellos tienen como una cosa muy de que no llegás. No llegás. O sea, llegás. tenés Hermetismo. Mirá que yo tengo hace unos años vino a presentar el libro una amiga de María Laura Quiñones, que es una criminóloga muy conocida acá. Vino a presentar un libro de ella, un ex agente del FBI, que estuvimos, después de la presentación fuimos a cenar, estuvimos charlando con él, que él me decía, me causa mucha gracia cuando veo que en Criminal Minds ven que los agentes del FBI viajan en avión privado. Claro. O sea, como que desmitificando Desmitificar eso. todo esto de que no es tan así. O sea, Claro. si hay una urgencia, por ahí sí les ponen un avión, ¿sí? Que va a ese equipo que está investigando y demás, pero no es que todos los agentes del FBI viajan en avión privado, que tienen también sus carencias y demás. Pero bueno, cuando fui ahora a Washington, estar ahí en el edificio y demás, o sea, es como en las películas. Yo iba llegando, estaba por entrar y salen 4 agentes del FBI y eran 4 agentes del esto FBI. lo vi en una película. Claro. Ya vos te vi en una película. Claro. Así como lo Sí, ves, sí, sí. de traje, altos, de anteojos. ¿Y qué pasa con la capacidad real investigativa de un organismo como el FBI? ¿Realmente están como ellos se pintan en las películas? Sabemos que Estados Unidos se pinta siempre, Sí. se pinta un poquito más Sí, grande, sí, ¿no? sí, sí. En sus películas con las que ha hecho política inclusive. Sí. Pero digo, uno nota una fuerza especial, una fuerza de investigación más grande que la de otros lugares, con mayor alcance, con mayor capacidad, con mejores recursos, o en realidad no está tan lejos. Vos sos Ahí la respuesta. diste en la tecla. Yo creo que lo que tienen ellos es más presupuesto. Claro. O sea, hay toda una cosa desde lo edilicio, desde la preparación y demás, ¿sí? Que no estamos tan alejados, porque cuando estuve en Nueva York también yo siempre que voy a algún lugar, te voy al Departamento Central de Policía, a la morgue de esa ciudad, Claro. o sea, no voy al Big Ben. Claro, no. Fuiste no, pero mira, estuve acá con... Claro. Mirá lo que es esta morguera. Mirá. Entonces, cuando fui a Nueva York estuve también, pues fui a hacer una especie de rotación Claro. en la Oficina de Medicina Forense de Nueva York. Wow. Una semana. En una semana estuve yendo cada mañana a un laboratorio distinto. Y ves que estamos bastante cerca en lo que es recurso humano, preparación y demás, pero que por ahí ellos tienen un poco más de, bueno, no sé, un laboratorio de ellos es 3 veces más grande que el nuestro. Claro. ¿Entendés? Por ahí va la cosa. No tanto porque desde la metodología que usan, las herramientas que usan, los libros que ellos leen para prepararse, muchas veces son los mismos que usamos nosotros. Claro. O sea, Ahí. no estamos tan lejos Seguro, ahí. en ese contexto. Sí, Claro. en lo por ahí lo material. Es que hay más recursos y a uno que trabaja con casos todos los días y lo ve, esos recursos es imposible que no impacten en cómo se trabaja, en la resolución de esos casos Claro. y principalmente en la velocidad. Claro. En la velocidad de acción, sobre que uno a veces no entiende cómo puede ser que todavía no esté la peli, Claro. cuánto va a tardar. Mm. Claro, con recursos debe ser mucho más fácil y debe ser Y sí. mucho más ágil también. Claro, imagínate un laboratorio de ADN, ellos tienen 10 personas como staff de todos los días. Claro. ¿Sí? Y tienen no solo un laboratorio, sino tienen varios laboratorios. De hecho, el laboratorio de ADN de Nueva York es el más grande del país, de ellos, Ujú. de Estados Unidos. Entonces, imagínate que la cantidad de casos, la tecnología, por ahí que la tecnología sea un poco más avanzada, hace que ese análisis sea un poco más rápido, esto que vos decís, ¿sí? Claro. Entonces, esa fila que se te va haciendo de casos que van llegando todos los días, así como yo por ahí tengo
que tenemos 10 autopsias por día. Y Claro. esas 10 autopsias tienen, a su vez, imagínate, entre 3 y 5 muestras cada Ujú. uno. Son 50 muestras Es en un montón, día. Es un montón. Sumalo eso o multiplicalo por una semana, un mes, Claro. un año. Claro. Sí, claro, no, todo no se dan va- abasto. Todo no se dan va abasto. acumulando y todo se traduce en esto. Nosotros a veces decimos la justicia es lenta, ¿no? Esta frase que tiene que ver con un montón De cosas. de lugares, ¿no? Bueno, por este también Sí. seguramente pase. Y yo no puedo creer, la justicia es lenta, pero la verdad que los minutos en el programa no, pues ya pasaron otros 15 minutos No. y yo tengo que presentar otro tema. Pero bueno, lógicamente también vamos a seguir hablando. Todavía nos queda media hora y el tema que viene ahora, esta vez me tocó elegirlo a mí. Y claro, busqué, digo, bueno, ¿qué tema elijo? Que tenga que ver con algo. Y ese algo fui a ver el mes pasado a Fito Páez, que presenta los 30 años de Discazo. El amor después del amor, un discazo. Y también se me cruzó en la semana otro datito chiquito, que fue que en un mes van a estar siendo 2 años de la muerte de Pino Solanas. Wow. Este director tan comprometido con la política, tan referente para muchos de nosotros a través de sus películas, de su cine. Y yo como que se me vino a la cabeza estos dos polos, Fito y Pino. Y me acordé de una película que se llamó El Viaje. El Viaje, donde Fito Páez actúa y donde además escribe un tema inédito. La película transcurre, arranca en Ushuaia, ocurre en el sur del país Qué y lindo. Fito escribe este tema, un tema inédito que elegí para este corte a mitad del programa. Ushuaia de Fito Páez para la película de Pino Solanas, El Viaje. Estás escuchando La Encrucijada. Sos mi amor del fin del mundo, que me vuelve moribundo, con tu piel tierra de fuego. Ushuaia, quiero irme y me da miedo, quizás es porque te quiero y no quiero abandonarte. Ushuaia, yo daré la vuelta al mundo y a tu olor de mar profundo volveré porque te quiero. Ushuaia, yo seré tu vagabundo por tu cuerpo y por tu mundo, que es la tierra de mi fuego. Así pasó Fito Páez y Ushuaia, este tema que hace para la película y que recién, mientras pasaba, hablábamos con Mica que se acordaba de la cárcel del fin del mundo. Gastón, Uf. vos como... Estuve en marzo. ¿Estuviste? ¿Qué Estuve tal en marzo ese? y recorrerla te puedo asegurar que es muy fuerte porque hay una parte que está en general está como acondicionada y demás, pero hay una parte que la dejaron tal cual como era y las celdas tal como eran y la verdad que te hiela la sangre porque el poco espacio que tenían, el frío que hacía, o sea, por eso que querían ir a, viste que estaba la trochita, que Claro. haces el viaje, o sea, los presos preferían ir a trabajar porque era por lo menos estar en movimiento y salir de ese ambiente tan frío. Hay toda una parte que eran las duchas, Claro. donde se bañaban todos los presos y demás, todo así abierto, Sí, sí. ¿sí? O cero privacidad ni nada, olvídate. Y también conservado como era en ese momento y tremendo. Claro, hay como un turismo en lugares muy puntuales, ¿no? Pero hay como un turismo policial, ¿no? Sí, También en Londres. Claro, Londres. En Londres con bueno, el- acá mismo en Argentina, digo, Sí, acá ocurre. en Buenos Aires también hay en- todo un... Hay como una cuestión o de crímenes muy famosos, Sí. algunas reconstrucciones. Es increíble ver lo que el policial y lo policial
llama, cautiva, Sí. genera, y por momentos a uno le cuesta también como escindirse, ¿no? Como pararse, dar un paso al costado. A mí me pasó, no me gusta ser autorreferencial, pero me pasó en una entrevista en particular, que fue una entrevista a John Jairo Velázquez Vázquez, Popeye, el sicario, el jefe de sicarios de Pablo Escobar. Tuve la oportunidad de hacerle una entrevista. Él estaba en Colombia, un celular que agarraba cada tanto, fue una entrevista telefónica. Él estaba allá y acababa de salir de la cárcel. Me acuerdo que fue, desde el hacer la entrevista fue complicado porque él solo ponía la batería en el celular al momento de hablar con alguien. Entonces hubo que quedar una hora, hubo que hablar. Pero a la hora de escribir era difícil porque esa persona, a través de la serie, a través de los libros, a través de los contenidos, se la estaba de alguna forma como idolatrando. Uno hablaba, Claro. uno contaba, no, voy a hablar con Popeye. ¡Oh, Popeye, qué grande! Y uno, claro, lo traspola eso a las remeras de Pablo Escobar, a los pósters de Pablo Escobar, a las frases, a todo lo que ha hecho los medios, digo, las Sí. plataformas con Sí. esas figuras. Y claro, cuando uno da este pasito al costado, son figuras que en realidad muchas veces fueron genocidas, fueron Sí. autores Bueno, de crímenes atroces. En estos días está pasando eso con Dahmer. Claro, La serie Dahmer. exactamente. Viste que se pusieron los lentes a la venta y en $150.000. Exacto, bueno, y en nuestra localía, 25 millones de pesos los lentes de Barreda. Ricardo Barreda. Sí, sí, sí. Es sí. una locura. ¿Qué crees? Vos obviamente estás en contacto con todas estas cuestiones de tu lugar. ¿Qué cautiva tanto de estos personajes? Me diste el pie para el 15, que vamos a estar en la noche de las Bien. librerías. Una de las charlas que vamos a tener, además de la nuestra, sobre el policial en los últimos 40 años, que vamos a estar con Seba Domenech y con Diego Gabriele. Gabriele. Va a haber otra charla en la que voy a estar con Laura Quiñones Urquiza, esta criminóloga y perfiladora criminal, y justamente vamos a hablar de este tema, o sea, de por qué nos genera tanto morbo, tanto esta cosa de querer saber. Y una vez me habían hecho la pregunta y volviendo creo que sigo pensando lo mismo años todavía después. Me habían preguntado esto, ¿no? De por qué nos genera tanta Claro. tanta intriga de querer saber. Y porque si ves lo que ofrece Netflix y otras plataformas, creo que en más de un 50% tiene que ver con policial, con docuseries y demás que son de estos temas. Y yo creo que tiene que ver con esta cosa de, por lo menos me lo habían preguntado en ese momento, por qué la novela policial generaba Claro. tantos seguidores y de todas las edades, de todos los estratos sociales y demás. Y yo creo que es porque la ficción, este tipo de ficción en particular, te da como primero que hay una cosa atávica del ser humano con la muerte. Ya la cultura occidental tiene una cosa con la muerte Claro. entonces esa cosa de acercarte a esto, a lo prohibido, de una forma, la novela policial y todo lo que tiene que ver con el policial, te deja como acercarte y desde un lugar que estás seguro. Claro. Porque vos leyendo una novela estás entrando a una escena del crimen, estás viendo un tiroteo, una persecución, estás por ahí viendo lo que está haciendo el asesino, pero vos estás desde un lugar tranquilo, seguro. ¿Sí? Entonces me parece que ese palco que te da la literatura policial, la serie policial, la película, eso me parece que es lo que atrae. O sea, entrar a ese mundo que es tan oscuro, pero desde un lugar que estoy seguro. Claro. O sea, no me tengo que meter ahí en el tren fantasma, estoy tranquilo. Seguro, y ahí volvemos sobre esto que vos podés darle, ¿no? Esa cuestión del detalle, de lo chiquito, del que está ahí y yo no vi en la serie, y yo no puedo saber, y es lo que termina dando también verosimilitud a lo que se está contando, porque decís, este tipo esto solamente lo pudo saber si estaba ahí. Y ahí me viene una pregunta, que es, claro, eso se vuelve una moneda de cambio, un valor grande. Sí. ¿Qué pasa con otros escritores? Se acercan a pedirte, Gastón, necesito algo de toda esta realidad que vos tenés y que a mí me gustaría tanto tener también? Sí, a lo largo de los años he asesorado a Claudia Piñeiro, Mirá. a Tony Hill, que es un escritor de policial español, a Horacio Convertini, sí, varios Escritores de primer nivel del policial, digamos. Sí. Uno cuando piensa en escritores aparecen esos que nombres. para mí era un honor que ellos me
me consultaran. Seguro te dan esas consultas. Porque yo leí sus novelas, yo cuando trabajaba yo siempre le digo, la primera vez que me encontré cara a cara con Claudia, con Horacio Convertini, con otros escritores de policial, yo le decía, yo cuando trabajaba en el Ateneo, yo acomodaba tus libros. Claro. Entonces, claro, porque en medio de todo esto, laburaste en el Ateneo, en una librería. Sí. Los libros estuvieron ahí cruzados siempre, ¿no? Siempre, sí. Sí, creo que la lectura y la escritura fueron algo que vinieron tanto por el lado de mis viejos. Mis viejos fueron siempre muy lectores. Y mi mamá, además, llevaba un diario. O sea, desde que tengo uso de razón, durante más de 30 años, mi vieja llevó su diario, que era... O sea, era una forma muy, por ahí, básica de escribir, porque era relatar eventos diarios y demás, pero que después, por ahí había un momento que, no sé, necesitábamos saber qué día fue que fuimos a tal lado, y era buscar la fecha de ese año y demás. Entonces se transformó en un registro de nuestras vidas. Y volver a ese momento de alguna forma. Me imagino que no era solamente saber la fecha, sino era volver a leer qué había pasado ese día. Esos detalles de ese día. Un poquito, no quiero ir más allá. Necesitaremos sentar acá un analista, pero casi que vos más de una vez te habrá tocado meter en los libros de Soler alguna experiencia propia. Sí. Y es una forma también, ¿no? De buscar el pasaje. Total. Y volver a eso que te tocó enfrentar a vos. Totalmente, sí. Y de esto de transmitir claro, sensaciones y demás. Por eso es que me gusta y que lo tengo como un método de escritura. Esto de que si voy a describir un lugar, una situación y demás, si puedo estar en ese lugar, mejor. O sea, me gusta ir con mi libreta, en su momento era la cámara de fotos, hoy el celular. Pero bueno, y tomar imágenes de ese lugar, tomar notas, tomar sensaciones de que hace frío, hay viento, pasa gente, se escucha una conversación de fondo. Porque todo eso después cuando lo tenés que trasladar al papel, es mucho más fácil porque es como volver a recrear esa situación que vos ya viviste. Claro. Hay una cuestión en lo que es tu métier y tu laburo que tiene que ver con los cuerpos y todo lo que genera un cuerpo. Y para vos, seguramente, un cuerpo no debe ser lo que es para mí o para otra persona. Vos, imagino, ¿no? Sí. Debes tener una mirada distinta sobre un cuerpo, pero hay como una especie de espiritualidad que uno le da al cuerpo. Nosotros, nuestras mismas costumbres, nuestras costumbres religiosas, nuestras costumbres del entierro, de la preservación de los cuerpos, son un tema importante. Sí. ¿Qué pasa a vos que te dedicás justamente a tratar con los cuerpos cuando en medio quizás de un caso reciente también está la parte de los vivos, los que quieren saber qué vas a hacer o qué hiciste vos con ese cuerpo? Imagino, ¿te toca enfrentarte a esas reacciones, a esos sentimientos, a esas sensaciones? ¿O el perito, el forense está alejado de esa parte de la historia? Y mirá, en mis años que estuve en sala de autopsias, yo estuve casi 9 años en sala de autopsia, desde que entré a trabajar al Poder Judicial hasta hace 3 años atrás. Después ya como por ahí lo que no se cuenta muchas veces de lo que es el trabajo en sala de autopsia y lo que es hacer una autopsia, es que es un trabajo muy físico. Vos estás muchas horas parado, estás muchas horas inclinado sobre el cuerpo, porque hay que tomar medidas, hay que sacar fotos, hay que ver ese impacto de bala, cómo impactó en la piel, cómo impactó en el órgano, cómo impactó en el hueso, y todo eso hay que después pasarlo, el médico lo pasa a un informe. Claro. Entonces, uno por ahí lo ve desde un punto de vista, el cuerpo es una prueba más, ¿no? Es lo que yo tengo para trabajar y para entender qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, por ahí el mecanismo, digamos, de que no te afecte es ponerte como en esa situación y decir, bueno, tengo que ver qué fue lo que le pasó a la persona o si lo que están diciendo, el cuerpo me dice lo mismo, ¿sí? Entonces vos te ponés, digamos, en ese modo, en modo científico, ¿sí? Y bueno, y con lo que vos aprendiste, lo que vos sabés y demás, ver si el cuerpo te dice lo mismo, ¿sí? Porque a veces vos tenés una declaración de alguien que dice, no, yo estaba la persona me vino a atacar y yo me defendí, entonces le disparé. Ahora después nos pasa que estamos analizando el cuerpo y el disparo, el orificio de entrada está en la espalda. Ya eso que te está hablando que la persona no estaba frente a frente. Entonces ya cambia todo
O sea, por eso nosotros siempre decimos, hay que creerle a las pruebas. Muchas veces los testigos mienten, las pruebas no. Claro, es lo que está ahí. Antes de, pues ya pasaron otros 15 minutos, yo sigo sin poder entender cómo pasa tan rápido todo esto. Preguntarte, ¿alguien se te enojó alguna vez? ¿Un familiar, un Sí. allegado? ¿Se te fueron contra vos? Porque de alguna forma sos la única persona, muchas veces debes ser la única persona viva en medio de una situación difícil. Sí, sí, porque a veces por ahí nosotros también tenemos que estar en el momento que se entrega el cuerpo, porque los familiares tienen que firmar cierta documentación y demás, entonces tenemos que estar ahí y siempre se pide el tema de que se haga un reconocimiento, ¿sí? Claro. Es un segundo en que la persona tiene... ¿Por qué? Porque han pasado, vos lo habrás visto en noticias, que de repente están velando a una persona que no era el familiar, Claro. que se llevaron de... El reconocimiento, creo que hasta eso también lo tenemos por las películas. Hay Sí, que ir a reconocer el exacto. cuerpo. Sí, sí, justamente para evitar esto, ¿sí? Que después haya todo un tema, pues imagínate que si se confunden de cuerpo, ¿sí? Después hay que volver, a veces por ahí se inhuma, se entierra una persona que no era la que tenían que enterrar. Bueno, eso genera todo a nivel administrativo, a nivel emocional, porque esa persona de repente se encuentra con que el que tendría que ser su familiar no es su familiar. Bueno, es toda una situación. Entonces, para evitar todo eso, nosotros tenemos como la obligación de por lo menos un segundo y si no quiere hacerlo la persona directamente más allegada, bueno, algún amigo, alguien que lo conozca, tiene que reconocerlo para que no ocurran estos errores. Y en ese momento es donde muchas veces ves Se pone toda esta difícil. variedad tenés la persona que te dice, sí, es mi familiar, tenés la persona que se larga a llorar, la persona que se pone violenta, siempre por suerte viene con alguien más y ese alguien más por ahí le dice, Contiene. claro, bueno, calmate, no da, pero más de una vez sí me han querido pegar, me han insultado. Me imagino. Se te pone a llorar alguien que no sabes cómo... ¿Cómo contenerlo? Porque ahí... Es una línea muy fina, o sea, no puedes abrazar a la persona y Seguro. tampoco puedes ser... Uno también tiene que ser un poco humano porque estás asistiendo, creo, al peor momento Seguro. que le toca vivir a esa persona. Uf, Entonces, qué tema, ¿no? Dividir entre no es no ser humano, pero por ahí volverse un técnico a la hora de tener que Sí. cortar un cuerpo, Sí. diciéndolo en lo concreto, Sí. y por otro lado, contener a una persona quizás en uno de los peores momentos. es desdoble de su verlo vida. científicamente y a la vez ver que es alguien. Que Seguro. es alguien que es padre, hijo, hermano, amigo. Totalmente. Y el próximo tema lo elegiste vos, así que presentalo, contame cuál es y contame por qué elegiste este tema para cerrar ya estamos tercer bloque. Viene justo porque venimos hablando de cosas tan oscuras, tristes. Vamos demás. para arriba, vamos para Este arriba. tema es como bien arriba de un disco que te contaba que la crítica lo tildó como de un traspié para Coldplay y para mí me parece un discazo y este tema es como muy arriba, se llama Champion of the World de Coldplay. I tried my best to be just like the other boys in school. I tried my best to get it right. I'm dying every June. This mountainside is suicide. This dream will never work. Still this sign upon my headstone right. A champion of the world. I try my best to stay alive, fly like a firework.
I try my best to take in flight, but my rocket ship reverses. The referee don't stop the fight. Everyone can see I'm hurt, but I'll stand before conquistadors till I'm champion of the world. When I sail, I'm sailing west, knowing I might fail, but still I'm hoping for the best. In my dreams, onto my chest, shipping the colors insane. I wanted the whole wide world, but baby, you're the best. So I'm flying on my bicycle, headed upwards from the earth. I am jumping with no parachute. Bueno, pasó este temazo y mientras tanto nosotros también aprovechamos a hablar un poquito y para no cortar, la verdad, porque está muy interesante la charla y decíamos recién, podemos estar hablando, Horas. tiene la sensación que puede estar hablando 3 horas de todas estas cuestiones. Y estábamos hablando de los casos que que toman trascendencia, ¿no? Que toman trascendencia pública. Obviamente, por tu labor y porque hay otros profesionales que tienen tu trabajo laburando, no vamos a preguntarte por ninguno en particular, pero sí a modo general, ¿qué pasa con todos estos casos cuando pasan a la esfera pública, ¿no? Donde todos opinan, donde todos tienen un dato, dicen saber. Te pregunto, hasta hace poquito hablábamos con otro perito sobre el rol del periodismo, ¿no? ¿El periodismo puede llegar a complicar una investigación, quizás haciendo un mal análisis, diciendo algo que no es en un programa de televisión? Porque uno podría pensar desde la casa, bueno, pero no son parte de la causa, no son parte del proceso, Claro. no pueden interferir. ¿Es tan así? Yo creo que, si bien, como vos decís, no hay una cosa directamente que podría influir en el caso, sí, como hay que se genera, digamos, una opinión, eso sí, esto de que hablamos de la bola de nieve, que se va haciendo de un dato, sí, que por ahí se traspapela y demás, y eso se va, o detalles, a veces detalles, yo por ahí eso lo veo, ¿no? De detalles que vos decís, no hacía falta, que por ahí hacen a la noticia o le dan peso y demás, y que vos decís que por ahí no hacía falta meterse tanto en ese tema, o de dar tantos detalles, ¿sí? Porque atrás de eso siempre hay una víctima, hay una familia de esa víctima, y entonces eso por ahí, eso yo por ahí, a veces me gustaría que el periodismo por ahí fuera un poco más, que en general es el periodismo policial. Ujú. No veo mucha, o sea, está bastante bien, como que se entendió, me parece, este Claro. concepto, ¿sí? Claro. De unos años para acá hubo como una cosa de decir, che, podemos de alguna forma, por ahí un dato que se tira al aire y que para la investigación hubiese estado bueno que no se sepa, eso sí puede Claro. llegar a perjudicar porque ponele, no sé, un dato que no dicen, la marca de zapatilla que apareció en la escena del crimen. Claro. Y de repente, hasta ese momento era un dato que no se conocía, no se lo mantenía justamente para que si aparecía ese dato, poder correlacionarlo con el sospechoso, y se nombra ese dato, vos podés hacer que el sospechoso tire esa zapatilla, la haga desaparecer para que en ningún momento... Claro. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo puede se influir? puede... Sí, un dato muy menor puede llegar a... ¿Y en alguna instancia puede ayudar? También, sí. De hecho, esto de la difusión Claro. que muchas veces da la prensa ayuda un montón, ¿sí? Porque imagínate que si quedara solo al nivel de
lo que puede llegar a ser la policía o lo que puede llegar a ser el Poder Judicial y demás. Eso es muy entre nosotros, Claro. ¿sí? En cambio, si hay un dato que es importante, o alguien, un sospechoso y demás, que es necesario que todos los que vemos la televisión, si llegamos a ver a esta persona, hagan la denuncia, qué mejor que aparezca en la tele, que se lo nombre en la radio. Entonces ahí sí me parece que puede tener un elemento positivo. Seguro. ¿En cuánto un solo detalle, un solo aspecto puede dar vuelta a una investigación, un caso o una línea investigativa? ¿Te ha pasado de que todo iba para un lado y un detalle, un número, un elemento encontrado, algo que no cerró, dio vuelta? Me lo pregunto porque digo, así como esa vez que quizás te haya pasado eso encontrado, logró dar vuelta a una investigación, uno también se pregunta, bueno, ¿cuántas veces no habrán encontrado ese detalle? Sí. A veces por ahí es difícil tomar como todo, digamos, el panorama, ¿sí? Hacer todo el abanico, porque como nosotros somos un eslabón en toda esa cadena, ¿sí? No es que por ahí nosotros nos llega el cuerpo con el pedido de que se haga la autopsia, primeramente para ver el mecanismo de muerte, cómo fue que murió esa persona, si hay algún rastro del sospechoso, por eso a veces puede venir con las manos preservadas, ¿sí? Puede venir con las prendas, que también se busca ahí información. Entonces, una vez que nosotros hacemos la autopsia, se entrega el informe de esa autopsia y de esas prendas o lo que haya venido con el cuerpo, eso se lo pasamos al fiscal, así como nosotros le pasamos ese informe, balística le pasa un informe, escena del crimen le pasa un informe, y es el fiscal el que lleva toda esa información y que él a él tendríamos que preguntarle en qué medida un detalle de todo eso que nosotros le proveemos hace que vaya para un lado o para otro. Nosotros por ahí, al ser una cosa, si bien estamos todos conectados, pero somos, como te decía, un eslabón de esa cadena. Entonces por ahí es más difícil para nosotros ver. Siguiendo esta idea del eslabón, qué importante que todas las partes sepan de la importancia de lo que se hace. Sí. ¿No? Digo, desde el oficial de calle, el policía de calle, que es el primero en llegar a una escena del crimen, y seguramente vos necesitarás que preserve esa escena, ¿no? Claro. Eso ya escapa a tu control, Claro. y sin embargo se vuelve muy importante. Ese primer policía, el segundo que llega, el que marca el perímetro, Todo. el que no deja entrar a nadie, el que recolecta la prueba como debe Claro, ser recolectada claro. la prueba. Imaginamos también. Ahora, esto que yo estoy delineando es la teoría. ¿Qué pasa en la práctica? Y tenés, te digo, otro punto a favor de todas estas series y de la literatura policial. Creo como una idea generalizada de esto. Qué importante que es la escena del crimen y de conservarla. Y de ese primer momento, ese 50, yo siempre digo, la película completa es lugar del hecho, autopsia. Claro. Ese primer 50%, que es el lugar del hecho, es fundamental. Porque vos lo que no levantaste en ese momento, lo que no viste en ese momento, por eso es que hay que tomarse el tiempo, los recaudos, como vos decías, porque lo que no levantaste en ese momento, muchas veces lo perdiste para siempre. Y es algo que podría haber cambiado la dirección de esa investigación. Totalmente. Y hemos llegado, no sé cómo pasó, al final del programa. ¿Ya? Se nos fue el programa, nos quedan algunos avisos parroquiales. Por ejemplo, mencionar el que es tu último libro, La navaja de Ockham, que también es un concepto que tiene que ver con tu labor. Yo esto lo supe la verdad es que cuando leí el título del libro no sabía, pero tiene que ver con tu pericia, Claro. con tu mundo, ¿no? Es un concepto Claro. que dice que ante un interrogante, la mayoría de las veces la opción más simple es la correcta. Es la correcta. Que Bueno, se aplica mucho
al policial. Aplicable a tantas cosas, ¿no? Bueno, vamos a mostrarlo a la cámara también. La navaja de Ockham, el último de Santiago Soler. Estamos en preparación con otro más, entiendo. Invitamos también el 15 de octubre, de la noche de las librerías, ¿no? Te van a poder escuchar en distintas charlas. En alguna tendré el gusto de acompañarte un ratito, de charlar con colegas también acerca de este mundo tan apasionante que es el policial. Y aún en punto, 22 en punto, vi cambiar el reloj en vivo. Nos despedimos y el último tema, el de cierre, lo elegí yo y lo elegí porque esta semana el periodismo perdió a un gran periodista que fue César Massetti. César terminó a sus 80 años esta historia en su San Pedro natal, esas frases de todos los finales de Telenoche que uno vio de chico y que tan familiar le resultaba. Y digo, bueno, ¿qué tema puedo elegir para César Massetti? Y bueno, en medio de todas estas archivos que aparecen cuando personalidades como la de él se van, apareció una entrevista. Fue el único periodista, creo yo, en realidad ahora dudo si Fernando Bravo no también tuvo ahí alguna instancia, que entrevistó a un Beatle, entrevistó a George Harrison. 3 preguntas le hizo en una playa, pero entrevista al fin. Así que con este tema de George Harrison, All Things Must Pass, nos despedimos. A la próxima, es el fin de La Encrucijada. La semana que viene ya con Leo Godoy al frente. Sunrise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love is up and has left you with no warning. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara